que va a estar a cargo del doctor Luis Kisser, y es sobre el tema que él domina a la perfección, que es el de las franquicias. Las franquicias es un sector empresarial que ha crecido mucho a lo largo de los últimos años. El año pasado, como referencia, creció un 15% como mercado, que cada vez constituye una oferta muy atractiva para empresarios e inversionistas. Y quiero, antes de presentar al doctor Luis Kisser, hablar un poquito de él. Él es presidente de Front Consulting Perú. Justamente lo conocimos hace ya varios años cuando fue ganador del premio Empresa Peruana del Año. Él es abogado, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, realizó estudios de posgrado en negocios internacionales en el Perú, en ESAN, en la Universidad del Pacífico, en la Escuela de Aduanas, ADEX, en Chile, en la Universidad del Mar, y en Brasil, en la Fundación Getúlio Vargas. Realizó una especialización en franquicias en Sao Paulo, Brasil, egresando del 44 Franchising University en Sao Paulo en el año 2006. Entre los años 2008 y 2018 ejerció el cargo de presidente y vicepresidente de la Cámara Peruana de Franquicias, y a la vez fue en el mismo periodo representante por el Perú ante la Federación Iberoamericana de Franquicias. Actualmente, como había mencionado, es presidente de Front Consulting Perú, empresa consultora de franquicias líder en el país y que ha participado en la conversión de más del 60% de las franquicias peruanas. Es miembro de Front Consulting Internacional con presencia en 20 países latinoamericanos. Además, el doctor Kisser es autor del libro Franquicias, profesor del curso de franquicias de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, de la Universidad del Pacífico y Master Diem de Centrum Católica. Autor de innumerables artículos sobre el tema para diarios y revistas del país y el extranjero. Una de ellas es nuestra revista Empresas y Eventos, en la cual viene colaborando desde los inicios. Desde el año 2012 es además editor principal del primer directorio de franquicias Franquiguía Perú, además de ser un reconocido conferencista sobre el tema tanto en el Perú como en el extranjero. Así que después de este preámbulo le damos la bienvenida al doctor Luis Kisser para que nos presente su importante conferencia sobre las franquicias y cómo manejar el tema en esta crisis que estamos viviendo como país. Adelante, Luis. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a tu audiencia también. Veo que ha estado muy atenta con la conferencia de Javier Dazo. Excelente conferencia. Difícil dar una buena conferencia cuando te ponen el techo, la vara bien alta, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a tratar de conversar. Mis felicitaciones a Javier Dazo. La verdad que he estado muy atento, he aprendido bastante sobre el tema del liderazgo y la verdad que me ha encantado la conferencia, ¿no? La verdad que espectacular. Y sobre todo que es un tema bastante actual, el tema de liderazgo en esta época. En esta época nuestra gente, nuestra familia espera que nosotros seamos los capitanes del barco y llevemos el barco por esta tormenta que de hecho va a acabar, pero bueno, en el transcurso de la travesía hay que liderar bien. Muy bien y mis felicitaciones a Javier Dazo. Bueno, vamos a empezar la conferencia. Yo la voy a dividir en dos partes. Uno, un poco conceptualmente acerca de lo que es una franquicia, un poco de la historia y la historia que ha venido dándose en el Perú hasta antes del COVID, y la segunda etapa de la conferencia se va a basar en el presente y en el futuro de la franquicia, tanto para los empresarios que desean crecer como para aquellos emprendedores que desean tomar una franquicia, ¿no? ¿Cuál es el panorama? Y tiene que ver mucho la franquicia con las empresas en general, ¿no? La franquicia se asemeja mucho a las empresas, tiene sus moles y tiene sus características propias, pero igual los problemas son de todos, ¿no? Entonces, voy a empezar un poquito para que ustedes se ubiquen qué es una franquicia y dónde se encuentra el Perú en este momento con respecto a la franquicia. La franquicia no es más que la clonación de un negocio exitoso en manos de terceros. ¿Qué significa esto? Que cuando uno tiene un negocio y le ha ido bien, cuando uno tiene un negocio y ha logrado pasar lo que le dicen el Valle de la Muerte, el 5.º año de vida, o
le va bien antes del 5.º año de vida y es una empresa rentable, es una empresa que ha logrado cierto posicionamiento de marca y posicionamiento de concepto, tiene la necesidad de crecer y todas las empresas se hacen la pregunta en algún momento de su vida empresarial, ¿quiero crecer o no quiero crecer? Y cuando el empresario dice sí, quiero crecer con mi negocio, tiene dos opciones, y nada más que dos. Una de ellas es crecer corporativamente, que es el crecimiento clásico y tradicional, es decir, con mis propios recursos y espaldas financieras, amplío territorialmente mi negocio, es decir, el crecimiento clásico corporativo, es decir, si tengo un local o un restaurante, abro sucursales, pero es con mi propio dinero. Pero existe otra forma de crecimiento, es el crecimiento tercerizado, el que precisamente nosotros alentamos y promocionamos a través del sistema de franquicias, que simplemente es apostar por la ampliación o la clonación del negocio, pero en manos de terceros. Es decir, no hago un crecimiento corporativo, sino cedo, comparto ese conocimiento que no es más que la experiencia que he tenido en los años que han llevado al éxito a mi empresa con terceros inversionistas. Eso es un poco la definición de lo que es franquicia. Clonar un negocio exitoso en manos de terceros. Hay muchas definiciones y en el mundo hay definiciones académicas y que bueno, pero yo creo que la más simple es la clonación de negocios exitosos en manos de terceros. Teniendo en claro esa definición, podemos hablar un poquito del Perú. El sistema de negocios en el mundo tiene ya casi 100 años y ha demostrado ser el sistema de crecimiento empresarial más exitoso. Y vamos a hablar un poquito el por qué ha sido exitoso y sigue siendo exitoso y se proyecta como exitoso. Porque es un sistema de colaboración empresarial. Ahora, más que nunca, como lo dijo Javier, se necesita de la solidaridad y un valor importante es la solidaridad y la colaboración empresarial, sobre todo en esta época. No vamos a salir adelante solos. La humanidad nunca salió solo de las crisis. Siempre a través de la solidaridad y las alianzas. Y eso es muy importante. Y la franquicia tiene intrínseco en el modelo ese aspecto de solidaridad, inclusión, porque desde el momento que un empresario decide compartir su know-how, es ese secreto que muchas veces tenía bien guardada la familia, ahora no, ahora se comparte. Se comparte, claro, con el ánimo de obtener ganancias, pero a la vez tiene un fondo filantrópico, porque a la vez que yo gano dinero como empresa franquiciante, estoy ayudando a otro a que sea exitoso. Más allá de que se gane dinero, hay un fin bueno. Independientemente de los ánimos de lucro que pueda tener un franquiciante, se está ayudando a un emprendedor o un empresario que quiere iniciar una actividad a compartir mi know-how. Eso es importante tenerlo en claro. Estábamos hablando de que este sistema tiene más de 100 años y en el Perú podemos decir que cuando yo empecé, yo tengo 16 años ya, este año cumplo 16 años, desarrollando conceptos de franquicias peruanas. Nos ha tocado, como dijo Alex, leyendo un poco mi hoja de vida, desarrollar cerca del 60% de las franquicias peruanas. Nuestro primer cliente hace 15 años, porque al año que abrimos recién tuvimos el primer cliente, fue Gastón Acurio, que tocó nuestras puertas. ¿Por qué? Porque querían llevarse su concepto, que era la cevichería de la mar, afuera, a México, pero como franquicia. Y como éramos la única empresa que hacía todo este tema de franquicias, convertíamos los negocios, nos permitieron hacer el esquema para que esta empresa pueda salir fuera. Ese no fue nuestro primer cliente. A la fecha tenemos cerca de 140 y tantos clientes, de los cuales no todos son de comida. Lo primero que se franquicia en el mundo es la comida, pero es solamente el 30 o 35% de los conceptos de franquicia del mundo, la comida, no lo es todo. Ya vamos a ver algunos ejemplos de franquicias, porque hay franquicias de todo. ¿Todo se puede franquiciar? Sí, los americanos sobre todo proponen que todo es franquiciable cuando tengas un know-how diferenciado, tengas una marca y quieras transferir ese know-how. Bueno, entonces en el Perú hace 15 años cuando yo empecé, el 98% de las franquicias eran extranjeras y solamente un 2%, algunas gastronómicas, eran peruanas.
Entonces, ¿qué pasó? Han habido 4 etapas de desarrollo muy marcadas en el Perú que se repiten casi en todos los países, que en el desarrollo de las franquicias. La primera etapa que se da en todos los países es la llegada de las franquicias internacionales. Todas las que nosotros conocemos, Starbucks, Pizza Hut, Domino's, KFC, y todas las marcas que nosotros conocemos de franquicias americanas sobre todo, llegan a los mercados. En el Perú se dio en el año 81 con KFC, llegó la primera franquicia, y en ese momento, bueno, no habían franquicias nacionales, se empezaron a desarrollar en esta primera etapa, que es la llegada, que le pasa a todos los países, llegan las franquicias extranjeras, en el Perú en el 81, en el 83 llegó la segunda marca, que es Pizza Hut, pero vivíamos en una época de terrorismo, volaron un local de Kentucky, volaron un local de Pizza Hut, y ahí se acabó la gracia. No llegaron más. Hasta que el año 90 ya, se puede decir que se inicia la segunda etapa. Esta segunda etapa, ya con el gobierno de Fujimori, con unas políticas de apertura de mercado, empiezan a llegar más empresas franquiciantes máster de Estados Unidos, empiezan a crearse algunos conceptos nacionales. En esta segunda etapa ya empiezan a salir algunos conceptos nacionales de franquicia, sobre todo gastronómicos, que Pardo Chicken, Bembos, Mediterráneo, Silvestre y algunas otras más, pero sin ninguna ayuda gubernamental ni ninguna asociación que los apoye. Esta es la segunda etapa. La primera ya hemos visto, llegada de marcas extranjeras, ponen su bandera, son conquistadoras del mercado y no existe el público en general ni inversionistas peruanos. La segunda etapa, como hemos visto, empiezan un poco el tema de la franquiciabilidad local, los conceptos peruanos que empiezan a decir, oye, este modelo de negocio, de expansión de negocio tan exitoso en el mundo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y empiezan las marcas peruanas a franquiciar sus negocios, pero pocas, sin apoyo estatal ni de asociativo. La tercera etapa, que la hemos vivido ya hace 15 años más o menos, empezó, es el boom de la franquicia que se da en todos los países. Y ese boom se dio de la mano con la gastronomía peruana. Podemos hablar y podemos decir que la franquicia peruana está muy relacionada con el crecimiento de la gastronomía. Es así que se puso de moda la franquicia de gastronomía peruana y empezó a salir. Salió con Gastón, salió con Hanzo, salió con Osaka, salió con Segundo Muelle y empezó a salir la gastronomía. Ese boom también no solamente fue para exportación, sino interno. Vimos la cantidad de restaurantes que empezaban a salir, eran exitosos y optaron ¿por qué? Por la franquicia, por clonar sus negocios en diferentes partes de Lima, en provincia y luego salieron al extranjero. Entonces, vemos que este sistema de negocios tiene algunos elementos importantes que hay que conocer. Uno, una marca que tiene que ser medianamente conocida. No necesariamente, eso funciona en los países desarrollados, tiene que ser muy conocida. Precisamente con la franquicia se hace conocida. La franquicia ayuda a ser conocida las marcas. Por lo tanto, la tesis europea que dicen no, que hay que tener 3 locales en 2 años y hay que tener por lo menos 5 locales para empezar a franquiciar, eso funciona en Estados Unidos. Pero en nuestras economías latinoamericanas basta con un local y algunos han tenido 1 año o 6 meses y se han podido franquiciar. Al no haber una ley que lo restrinja, es posible. Segundo elemento, aparte de la marca conocida o no conocida, es tener un know-how. Y esto es importante. Tener un know-how porque no solo se clona la marca, sino se clona el know-how. Este know-how no es más que la experiencia que se plasma en manuales, en capacitación, y se traslada al franquiciado. El franquiciado es aquel, y vamos a hablar quién es el emprendedor que adquiere la franquicia. Entonces tenemos la marca y tenemos el know-how. ¿Cómo tiene que ser ese know-how? Ese know-how tiene que ser original, es decir, tiene que ser diferenciado, que llame la atención. Imaginemos un ejemplo, si yo tengo una franquicia de pollos a la brasa, quiero comprar una franquicia, yo emprendedor quiero comprar una franquicia de pollos a la brasa, no es lo mismo escoger un Pardo que escoger Don Luisito. Imagínense una franquicia de pollos que pongo yo, un negocio, y nadie me va a comprar la franquicia si es que no tengo algo diferenciador. La gente escoge Pardos o escoge McDonald's cuando compra una franquicia. ¿Por qué? Porque la marca es conocida, porque tiene proveedores estratégicos, porque tiene economía de escala, porque me permite reducir mi riesgo, pero cuesta más. Entonces, esta franquicia tiene que ser
con una marca registrada, esta marca tiene que ser registrada, es decir, jurídicamente segura. ¿Estará registrada dónde? En Indecopy. Este know-how tiene que ser diferenciado, es decir, que sea atractivo, que hasta parte de ese know-how sea secreto, que yo no tenga acceso ni nadie tiene acceso, si no va a ser muy fácil copiarlo. Tiene que ser, obviamente, tiene que haber un posible de transmitir. Ese know-how no tiene que ser intuito persona, no tiene que ser una fórmula o una habilidad manual o intelectual de la empresa franquiciante, sino tiene que ser un know-how que sea posible de transmitir al franquiciado. Este know-how también tiene que reinventarse. Es decir, si yo compro una franquicia al 5º año, no debe ser el mismo know-how porque el mercado cambia. Este know-how, y vemos que, por ejemplo, McDonald's, ustedes sabían, de repente quizás no lo sepan, el 30% de los productos de McDonald's son invenciones de sus franquiciados. El Big Mac fue invención de un americano que vivía en Pensilvania, que tenía un McDonald's al costado de una construcción, de un edificio, y los albañiles bajaban a comer y se quedaban cortos con una hamburguesa. Un día le dijeron, oye, ¿por qué no me pones 2 hamburguesas en el sándwich? Y él dijo, yo no puedo, no estoy autorizado por la franquicia. Pero se fue a Chicago, puso el producto, lo expuso y se lo aprobaron y pudo hacerse lo que se llama el Big Mac, que es el 3er producto más vendido de McDonald's. Igual pasó con la cajita feliz. ¿Ustedes saben quién inventó la cajita feliz? No fue un gringo de Nueva Zelanda o sueco, no. Fue una señora que tenía una franquicia de McDonald's en Guatemala, llamada Dora Fernández de Cofiño, que detectó que los niños que iban no se terminaban la hamburguesa grande, no se terminaban todas las papas y la gaseosa grande le quedaba grande, valga la redundancia, y decidió hacer un producto, meterlo en una cajita con una hamburguesa pequeña, unas papas pequeñas, un refresco y un juguetito. Se fue a Chicago, expuso bien el concepto y se lo aprobaron. La bautizaron como la cajita feliz o Happy Meal en el mundo, pero la señora, más inteligente que el señor del Big Mac, negoció y dijo, ¿por qué no hacemos una regalía inversa? Es decir, no voy a pagarles yo a ustedes, sino ustedes me pagan un centavito de dólar por cada cajita que se venda de aquí en adelante en el mundo. Esta señora, Dora Fernández de Confiño, hizo el negocio de su vida, porque ahora vive en una mansión en Los Ángeles y se pasea por el mundo inaugurando McDonald's y contando su historia. ¿Ok? Y bueno, entonces, ¿qué nos dice esto? Que el franquiciado aporta también, y en este caso de McDonald's, 30% al know-how que siempre se tiene que ir renovando. Entonces, tenemos tenemos que el conocimiento o ese know-how tiene que ser diferenciado, tiene que ser actualizado siempre y tiene que ser compartido, porque el franquiciado son los ojos del franquiciante y tiene contacto con el público y retroalimentado con los franquiciados. Ok, entonces tenemos que, ese es los elementos, franquiciante, franquiciado, marca y know-how. Esos son los elementos de la franquicia. El franquiciante ya vimos que es el dueño de la marca, que tiene 2 formas de crecer y elige franquiciarse o clonar su negocio en manos de terceros y nos ofrece muchas ventajas como una expansión rápida. El franquiciante se puede expandir rápidamente, ¿ok? Nos ofrece economías de escala, es decir, a mayor posibilidad de compras, mayor posibilidad de abastecimiento barato de los productos para el franquiciado, nos permite tener una sinergia con los franquiciados, nos permite tener nuestro negocio propio y graduarnos como empresarios. Esto es importante porque aquel que quiere una franquicia no es como la universidad gradúa a profesionales y la franquicia gradúa a empresarios, porque yo le estoy trasladando como un coach mi conocimiento y estoy haciendo que él sea un empresario exitoso. Y la ventaja de la franquicia, a diferencia de otros modelos de negocio, es que si no le va bien a uno, no le va bien al otro. Es decir, si yo otorgo mi franquicia y le va mal, me perjudico yo porque es mi marca y estoy perjudicando a uno que confía en mí y a todos los hermanos o todos los que confiaron en la franquicia. Por lo tanto, si yo gano como franquiciante, quiere decir que está ganando mi franquiciado. Siempre tiene que haber un win-to-win. Esa es una de las características importantes del modelo de franquicias. ¿Ok?
Aparte, consolida la marca. El empresario tiene una ventaja porque la marca, a la medida que se va abriendo, aparte de los beneficios económicos que tiene con una franquicia, la marca va valiendo más. La recordación de la marca. No es lo mismo tener un local que tener 10 locales. Y mucha gente que va a un local, y ustedes deben haber ido a muchos restaurantes, por ejemplo, como La Panca, y no saben si es del dueño o es franquiciado, por ejemplo. Pero lo que importa al consumidor no es que de quién es el restaurante, sino que el servicio o el producto sea el mismo en todos los locales. Y esto es un principio importante, es lo que trata de lograr la franquicia, la estandarización en la prestación del servicio o en la venta del producto final. Ese es el franquiciante. Se puede decir en la actualidad, cuando empezamos a ver el tema de franquicias, hace 15 años, había en el mundo solo 9.000 empresas franquiciantes, es decir, 9.000 empresas que estaban listas para otorgar sus franquicias. Hasta el año pasado, habían 90.000 empresas. Hasta antes del COVID, podemos decir, el año pasado se cerró con 90.000 empresas que franquician, y con el crecimiento explosivo que había tenido este modelo de negocio, se estimaba que de aquí a 10 años iba a haber 250.000. Pero ha venido el COVID, lo vamos a ver en la segunda parte, a movernos un poquito los números. Ok, entonces, hasta ahí está el franquiciante. Por favor, si ustedes quieren ir haciendo alguna pregunta para que no se les escape, vayan poniéndola en el chat y vamos a irla respondiendo. Entonces, tenemos al franquiciante, dueño del know-how, dueño de la marca, que otorga, no regala ni solamente presta al franquiciado su marca y su know-how a cambio de contraprestaciones. Y vamos a ver luego qué es lo que paga el franquiciado por tener esta marca y este know-how. Luego vamos a hablar del franquiciado. ¿Quién es el franquiciado en general? El franquiciado es un emprendedor, el inversionista, que evaluó también dos posibilidades, porque cuando uno tiene un capital, ya sea propio, heredado o una liquidación, solo tiene dos opciones para ver qué hace con ese capital. Y el emprendedor se ve ante una disyuntiva en este momento. Tiene la opción de inventarse un negocio con el riesgo que esto implica, o tomar un negocio de menos riesgo. Y ahí está la franquicia. Ojo, cuando hablamos de emprendedor, es un tema muy delicado. Yo lo veo delicado. ¿Por qué? Porque se puso de moda hace muchos años, 10 años atrás, el emprendedurismo. Todo el mundo habla de emprendedor y el emprendedurismo está de moda. Si no eres emprendedor y no escuchas reggaetón, estás en nada. O sea que hay que estar en la onda. Pero ojo, esa onda ha sido promovida por muchas instituciones a nivel mundial. ¿Pero por qué? Porque estamos enfrentando hace más de 10 años una crisis del empleo. Un empleo que cada vez se hace más escaso y las empresas no tienen cómo dar respuesta a esa demanda, no tienen cómo ofrecer el empleo en la medida que se van tecnificando más y van reemplazando a los seres humanos con las máquinas, no tienen cómo dar una respuesta. Por eso que las empresas están apoyando a las instituciones a nivel mundial para que todos sean emprendedores. Hubo un estudio, y les comento, que hizo la UNESCO, muy interesante, y pongan atención, que dice que el 85% de la población mundial en algún momento de su vida aspira con tener un negocio propio. El 85% de la población mundial. Todos quieren en algún momento dejar de trabajar para alguien y tener su propio negocio. Pero ojo, de ese 85%, solo un 16% se atreve. Es riesgoso, hay mucho riesgo, a pesar de que las instituciones en muchos países, no tanto en el nuestro, pero en muchos países te dan apoyo académico, apoyo a las startups con dinero, subvenciones. Más allá de eso, empujan muchas veces a la gente que de repente no tiene el perfil emprendedor. Pero ojo que estemos empujando a mucha gente al precipicio. ¿Por qué? Porque a pesar de estos esfuerzos y a pesar de estos financiamientos, vemos que sí, ha aumentado el número de empresas, ¿ok? Pero el índice de mortandad sigue igual. Por eso decía, de ese 85%, solo 16% se atreve, pero solamente de ese 16% que se atreve, un 6% logra tener éxito. 85% quiere, 16% se atreve
y solamente un 6% logra tener éxito. Éxito llamemos éxito a aquellas que pasan o logran pasar, como se entiende a nivel mundial, el éxito, el 5.º año de vida, es decir, lo que le llaman a veces el valle de la muerte. Empresa que pasa el 5.º año de vida se le puede considerar como medianamente exitosa, ¿ok? Entonces, ¿qué está pasando con el emprendedurismo? En el Perú, ustedes saben que el Perú, me imagino que han escuchado, es uno de los países más emprendedores del mundo. Pero ¿por qué nos dicen eso? ¿Por qué somos los más emprendedores del mundo, de uno de los países más emprendedores? Porque pedimos perdón antes de pedir permiso. El peruano se manda, como decimos, se manda a hacer empresa sin asesoría, solo porque el negocio está de moda. No, que están de moda las barberías, ok, vamos a poner una barbería. Que está de moda los cupcakes, vamos a hacer una empresa de cupcakes. No, porque está de moda los, no sé, los helados de yogur, bueno, vamos a traer helados, bueno, etcétera, etcétera. Ustedes mismos habrán vivido la experiencia de repente con un amigo, oye, vamos a hacer esto, y no tienen ni idea de cómo empezar. Pero bueno, el peruano es autosuficiente y no necesita asesoría. Entonces, la cifra de apertura de empresas en el Perú llega a 300.000 al año, pero nadie habla de que cierran 200.000 en el mismo año. Entonces vemos que el índice de mortandad de las empresas peruanas es muy alto. Se abren 300.000 al año y se cierran 200.000. ¿Qué está pasando? Que el emprendedor está muy bien, está motivado, está con muchas ganas de emprender, pero el porcentaje de éxito es bajísimo. Entonces, ahí hacemos un paralelo con la franquicia. Este emprendedor que dice, ok, o me invento un negocio y con el riesgo que eso implica de un emprendimiento primario, que aplaudimos, ojo, no estamos desincentivando la inventiva, sino por el contrario, está muy bien, porque esos negocios exitosos más adelante se van a franquiciar. Si no hubieran negocios exitosos, no hubiera negocios que clonar. Entonces está muy bien, pero no todos esos emprendimientos van a pasar el 5.º año de vida y se van a consolidar. Por lo tanto, la franquicia se presenta como una opción interesante para el riesgo. ¿Por qué? Porque hay una estadística mundial de la franquicia que hizo el Departamento de Comercio de Estados Unidos, un estudio que arroja lo siguiente, que el 85%, y en promedio mundial, vamos a decirlo, en general casi el 80%, vamos a decir, de negocios que empiezan como franquicia pasan el 5.º año de vida. Solo el 20% a nivel mundial muere antes del 5.º año de vida siendo franquicia. Por las ventajas que hemos visto. Entonces, el modelo de franquicia, ¿qué es lo que hace cuando un emprendedor dice, oye, en lugar de inventarme un negocio, no se me ocurre, no veo la oportunidad, o no quiero perder mi plata, mi herencia o mi liquidación? Digo, ¿qué hace la franquicia que el negocio pueda tener un 80% de probabilidades? Es un negocio probado, es una marca medianamente conocida, ya hay varios franquiciados que me pueden dar testimonio, puedo tener un histórico de ventas en un lugar donde yo más o menos es parecido al lugar que yo quiera poner ese negocio. Es toda una comunidad que me permite interactuar, me siento en equipo, me siento camiseta con la marca, voy para esa franquicia. Entonces la franquicia en realidad, en el fondo y en conclusión, ¿qué es lo que hace cuando uno apuesta por invertir en una franquicia? Reduce dramáticamente la curva de riesgo y la curva de aprendizaje que está presente en un emprendimiento nuevo. Así de fácil. Reduce la curva de riesgo y la curva de aprendizaje. ¿Cómo así? Un ejemplo, si yo pongo, vamos al ejemplo del Pardo Chicken, obviamente desde el primer día voy a facturar, a diferencia de un negocio nuevo con mi nombre, que nadie va a entrar al comienzo, y para que prueben el producto, se consolide la marca y esa marca esté en el top of mind de la gente, van a pasar algunos años. Pero yo abro un Pardo y desde el primer día voy a facturar porque la gente va a saber qué voy a encontrar ahí, el producto, va a saber del servicio, va a saber de la vivencia o la experiencia de compra que significa Pardo. Por lo tanto, inmediatamente va a reducirme el tiempo de recuperación del dinero también. Entonces, vemos esa ventaja para el inversionista. Entonces, ya hemos hablado del franquiciante, el dueño de la marca, del franquiciado. Perdón, me olvidaba algo importante. ¿Qué es lo que paga uno para adquirir una franquicia? Y esa pregunta siempre cae por su propio peso.
si este sistema de colaboración empresarial, donde me prestan la marca, me prestan el know-how, me asesoran antes de apertura, durante la apertura y me acompañan por lo que dura el contrato, es oneroso, obviamente. Tiene un costo, claro, porque ese derecho de piso que pagó el franquiciante no es gratis. Obviamente, esa consolidación de marca no es gratis. Ese ensayo y error que dan derecho a poder cobrar por esa marca, tiene sentido. ¿Ok? ¿Qué es lo que cobra o qué es lo que paga un franquiciado cuando adquiere la marca? Son tres conceptos, para que ustedes lo tengan claro y cuando escuchen y vayan a preguntar una franquicia, tengan criterio y tengan que saber qué se paga y por qué. El primer pago se llama derecho de entrada, ¿ok? Le llaman a veces derecho de llave o franchise fee en inglés, el franchise fee de ingreso. ¿Qué es el fee de ingreso? Una cantidad que se paga por una sola vez y que me da derecho al uso de la marca y y al conocimiento, al know-how, a la receta secreta de la abuela, la manera como operar administrativamente un negocio, las estrategias de marketing y los números proyectados y toda la información financiera que me da. Por eso pago un derecho de entrada. Es como cuando ustedes se inscriben en un club, pagan al comienzo una sola vez y luego ya van pagando mensual, ¿no es cierto? Así es. Entonces, ese derecho de entrada me da derecho a usar la marca, el know-how y a una capacitación inicial. Cuando yo arranco el negocio, viene el segundo pago, que se llama, ustedes deben haber escuchado, las famosas regalías o royalties. Regalías o royalties, que normalmente, digo normalmente y mayoritariamente, son porcentajes de las ventas. ¿Cómo así? De la facturación, yo cobro normalmente entre 5, 6, 7, 8% de las ventas, ¿ok? No de las utilidades porque el franquiciado no es socio, sino de la facturación. La facturación bruta menos impuestos, obviamente. Sobre los impuestos no hay regalía. Esas cantidades, ¿por qué normalmente son porcentuales en la mayoría de casos? Porque es justo. Porque si yo vendo más, pagaré más al franquiciante. Y si yo vendo menos, pagaré menos. ¿Ok? Por eso normalmente son porcentaje de las ventas. ¿Ok? Y el tercer pago es un aporte a la publicidad, porque cuando el franquiciante hace la publicidad de todos, todos se benefician. Entonces yo aporto y todos los locales aportarán un porcentaje de las ventas o una cantidad fija para que el franquiciante administre y haga publicidad de toda la cadena, considerando todos los puntos franquiciados. Esos son los tres cobros: derecho de entrada, regalías o royalties y un canon o aporte publicitario. Ok, entonces vamos teniendo una idea de lo que se trata la franquicia. Hemos visto al franquiciante, al franquiciado, y hemos visto las ventajas de la franquicia, ¿no? Nos dan un territorio exclusivo donde nadie puede poner una franquicia, ni siquiera el franquiciante. Nos permite reducir ese riesgo, lo reduce, no lo elimina. Siempre el franquiciado tiene que trabajar. Y cuando hablamos del franquiciado, nosotros, cuando querramos adquirir una franquicia, tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Por qué? Porque las empresas franquiciantes no te la van a vender, no se la van a vender a todos, van a vendérsela a quienes tengan el perfil ideal de franquiciado. ¿Y cuál es el perfil ideal del franquiciado? Primero, el franquiciado, yo voy a hacer un análisis al que postula del perfil económico, obviamente cuánta plata tiene. Tiene plata para adquirir la franquicia, para pagar ese derecho de entrada, para alquilar un local, para pagarle a los trabajadores, capital de trabajo, ¿no? Todo eso se tiene que evaluar. Una evaluación financiera. Una evaluación moral también. Pues no se la voy a vender a cualquier persona que pueda tener una moral que pueda perjudicar al final la marca. ¿Ok? Tiene que tener cierta empatía con el concepto. ¿Qué significa eso? Que yo, el que adquiere una franquicia, de repente no me voy a ver, ni me voy a sentir muy cómodo en los próximos 5 o 10 años, no sé, en un spa o arreglando uñas, ¿no? Yo no me veo ahí, me veo más en un gimnasio, o me veo más de repente en una veterinaria, pero de repente una mujer que sí siempre le ha gustado el tema de belleza, quiere una franquicia de spa y se va a sentir como pez en el agua, estoy seguro, en el tema de peluquería, o en el tema de spa, o en el tema de nutrición, no lo sé. Entonces tiene que haber una afinidad. A veces, miren, y es interesante esto, en las muchas franquicias gastronómicas que hemos vendido, le decimos al franquiciante, ¿quieres que venga de experiencia en restaurantes? Y me dicen, no, no quiero que tenga ninguna experiencia en restaurantes. ¿Por qué? Le decíamos, porque si bien viene con conocimiento, viene con vicios, viene con mañas. Y yo prefiero formarlo de cero.
Muchas veces el franquiciante escoge así y está muy bien, prefieren eso. Entonces, hay que definir bien el perfil. Y como yo como franquiciado también voy a investigar a esa empresa franquiciante, voy a ver, simplemente, no voy a hacer un estudio de mercado, pero de repente voy a pedirle la relación de franquiciados para preguntarle simplemente, oye, ¿cómo te va con la marca? Y ese es el mejor estudio. Él va a tener la oportunidad de despotricar de repente con el franquiciante o me va a decir, sí, muy bien, me asisten, me dan los proveedores estratégicos, me traen el producto listo acá, una maravilla. O lo contrario. Entonces, eso es importante. El franquiciado también tiene que ver a la empresa, la fama, el número de locales. Yo como franquiciado, si voy a adquirir, tengo que ver mi plan de vida. Me voy a dedicar al 100% a ese negocio. A veces te lo piden que no puedes estar en otro trabajo y tienes que dedicarte al 100% porque no lo vas a hacer bien. Hay franquicias que te permiten incluso trabajar desde tu casa, depende. Pero uno tiene que estar bien con el negocio dentro de su perspectiva de vida. Va a obtener dinero, obviamente, va a ganar dinero. ¿Cuánto voy a ganar? ¿En cuánto tiempo estimo recuperar mi inversión para ver si es una franquicia que me ofrece algunos parámetros interesantes de payback? ¿Cuánto voy a ganar? Eso es importante y esas preguntas tenemos que hacer. Entonces, una vez que el franquiciante y el franquiciado se unen en esa sinergia, miran para adelante y para el mismo norte y son un equipo. Y eso es un aspecto importante y valioso en esta época, porque en esta época que estamos viviendo un problema, el problema no es de uno, el problema no es de un empresario, el problema es de todos. El COVID, por ejemplo, nos ha afectado tremendamente, pero tenemos que ser conscientes que no es un problema ni siquiera del empresario, ni siquiera del Perú, es un problema mundial, nunca antes visto. Quizás 100 años atrás tuvimos una pandemia, pero es otro momento, otras circunstancias, otro momento social y otro momento de mercado. Entonces, primero tenemos que ser conscientes de eso, ¿ok? Que no es un problema nuestro, es como el ejemplo que doy siempre, cuando te dicen, por ejemplo, oye, mira, la luz se ha ido en tu casa. ¿Qué es lo primero que preguntamos? ¿En mi casa o en todo el barrio? Y si te dicen, no, es en todo el barrio, te sientes más tranquilo. Ya no es un problema solo mío, porque si es en mi casa, ahí sí algo está pasando. Pero si te dicen que es en todo el barrio, más tranquilos nos sentimos. Entonces, esto es un problema de todos y vamos a salir adelante y como lo dijo Javier en su anterior exposición, la solidaridad es importante. Por eso que la franquicia tiene un componente inclusivo importante, eso es lo que se llama la inclusión empresarial, porque ese secreto que tenía guardado antes el empresario y que solo lo compartía con su familia para la sucesión y la expansión de su negocio de una manera horizontal con la familia, ahora abre ese conocimiento y lo comparte, haciendo que otro empresario sea exitoso como él. Eso es lo bonito de la franquicia, el espíritu colaborativo más allá de la ganancia económica que pueda tener, ¿ok? Y lo importante y lo bonito es de que que puedan ganar los dos. Estamos ya en la segunda etapa ya de la exposición y el preámbulo es este COVID que llegó parece para quedarse, es un problema de todos, tanto así que el 70% de las empresas del mundo están paradas y de ese 30% que están operando, 20% está a medias, a media caña, como decimos, 10% de esas empresas solo tienen teletrabajo. Entonces tenemos que decir, oye, ¿de qué tamaño de daño estamos hablando? Y esa es la recomendación que yo le doy a las empresas franquiciantes y en general. Primero hay que cuantificar ese daño. ¿Qué tanto nos ha afectado este COVID y qué tanto podemos aguantar en estas circunstancias? ¿De qué tamaño es nuestro colchón para poder aguantar? Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿nuestro negocio tal cual antes del COVID en este momento puede ser cambiado? ¿Vale la pena adaptarse con un futuro que se estima que para este año el 16% de la economía caerá? El 40% de la recaudación ha caído, con este mercado de 70% de informalidad, nuestro concepto tiene que ser igual. Tenemos que primero cuantificar el daño. Segundo, ojo, estar bien, esto es importante. Bien, como lo dijo Javier, bien de salud, estar bien mentalmente, con una actitud positiva. ¿Por qué? Porque vamos a ser los timoneles, vamos a ser los líderes. ¿De quiénes? De nuestra familia, de nuestros colaboradores, de nuestros proveedores,
vamos a estar al top, tenemos que estar al top. Si no estamos bien, no está bien nuestra familia, no está bien nuestro negocio. Entonces tenemos que estar positivos, pero como dijo Javier, ese líder tiene que ser un líder empático, solidario y justo. ¿Justo para qué? Y decidido. Tiene que ser resiliente. ¿Por qué? Porque va a tener que tomar decisiones a veces duras con relación a su empresa. Si mi empresa no era rentable en ese momento, antes del COVID, ¿por qué va a tener que seguir haciendo? O sea, seguir siendo rentable. Quizás sea momento de cerrar. Y si no es momento de cerrar, es momento de hacer una reingeniería de mi concepto. Y eso va para las empresas normales y para las empresas franquiciantes. Tenemos que preguntarnos, tenemos que hacer un análisis del entorno para ver si nuestro concepto se adapta. Tenemos que empezar primero a negociar para poder lograr, por lo menos, sobrevivir este año, porque esa es la idea de muchas empresas. Tenemos que negociar ¿con quién? Con nuestros trabajadores que han sido fieles hasta el momento, o con nuestros proveedores. Si yo estoy vendiendo, por ejemplo, y hay empresas que están vendiendo, ¿por qué no voy a pagar mis compromisos? ¿Por qué no voy a honrar mis compromisos con mis proveedores? Si yo le hago, como se dice, la política del perro muerto a mis proveedores, ¿qué les puedo pedir después cuando pase la pandemia? ¿Les puedo exigir algo? ¿Qué respuesta me darán? Si cuando pude pagarles y no les pagué porque no quise. Tenemos que negociar también de una manera inteligente con aquellos que nos dan servicio, por ejemplo, los que nos alquilan los locales, los arrendatarios. Yo manejo muchas marcas de gastronomía, y hablar de franquicias es hablar de gastronomía en el Perú. Más del 60% de mis clientes son restaurantes o fast food, y están todos negociando con los centros comerciales y con los arrendatarios de locales, y hay distintas posiciones. Hay gente que es extrema y te dice, oye, tú me tienes que pagar los meses que no he abierto, pero sin embargo me tienes que pagar marzo, abril, mayo. He escuchado eso. Hay otros que, por suerte, son más empáticos, como digo, y se ponen en los zapatos de un restaurante. Oye, el restaurante paga el alquiler de lo que ingresa y no ingresa nada, está cerrado, no hay atención. Yo tengo un restaurante, está en la Costa Verde, con socios, y el que nos alquila el local solamente nos está cobrando el mantenimiento y lo estamos pagando con gusto. Ya cuando empecemos a activar, hemos establecido un fijo que no tiene nada que ver con el alquiler que pagábamos antes, perdón, el alquiler que pagábamos antes, y definitivamente va a ser un tema porcentual cuando abramos, que es un esquema más justo, más solidario, más empático, que decirte, oye, tienes que pagarme los meses y me empiezas a pagar la misma renta que pagas antes. Eso no es real. Los centros comerciales y los arrendadores, los arrendatarios están protestando mucho porque hay centros comerciales, sin decir nombre, que les están cobrando lo mismo, como que fueran a abrir el negocio y vender lo mismo. Y eso no es real. Empezarán vendiendo un 30 o un 40%. Y el alquiler en un negocio, por ejemplo, gastronómico, no debe pasar del 10% de las ventas. Eso es una ley o un parámetro casi oficial. Pero ¿cómo vas a pagar un alquiler de $5,000 o $10,000 si vas a empezar vendiendo 30? O si te permiten abrir solo por delivery, ¿cómo vas a empezar a pagar el mismo alquiler si el delivery normalmente no pasa del 20 o 25% de los ingresos de un restaurante? Salvo que te dediques al delivery, que es el 100%, pero en los restaurantes que tienen una línea de negocio que es delivery, no pasa del 20%. Entonces, es ilógico, y las normas que ha dado el gobierno no se adaptan a todas las empresas. De los 230,000 restaurantes que hay en el Perú, solo el 10% se asumía que estaban más o menos preparados para hacer delivery. Y de ese 10% que estaban preparados, no todos, más de yo creo la mitad, estimo y me arriesgo a decir la mitad, no le va a ser rentable. Imagínense, yo hablaba con algunos dueños de restaurantes de 5 tenedores, Gastón no puede hacer delivery de sus platos, porque imagínense lo que costaría. Él te cobra el 50% del plato y 50% la experiencia. Al no haber local abierto, la experiencia no te la puede mandar por delivery, y por lo tanto yo no estoy de acuerdo con que me cobre lo mismo si voy a comerme el plato de Gastón viendo mi novela turca, ¿no? Entonces va a ser complicado eso, ¿no? Igual las cevicherías que se basan en un medio horario, porque normalmente el ceviche lamentablemente se come solo de día. Imagínense
me decía el dueño de una cevichería conocida, una cadena, ¿cómo voy a mandar yo solamente mediodía y encima competir con todas las opciones? ¿Cómo mando el ceviche, los envases? O sea, es complicado, es complicado. Por más que lo están haciendo, yo creo que es un tema de pérdida o de no van a poder cubrir los costos. Entonces, cuando decimos, ok, puedo reinventarme, tengo que negociar con los trabajadores, con los proveedores, con los arrendadores, hacer una reingeniería, tengo que hacer más eficiente mi negocio, eficiente en el sentido de reducir costos, reducir de repente tamaño de negocio, hacerme más eficiente por metro cuadrado. Eso está pasando con algunos restaurantes que están mudándose a los famosos dark kitchen o cocinas fantasma, que no es más que un área de cocina y con un área de delivery. Y eliminan el salón, eliminan los mozos y son más eficientes. Claro, hay que tener una marca conocida, obviamente, para que la gente pida sin ver un local. Entonces, ¿puedo migrar dentro del mismo rubro o otras líneas de negocios? Es la pregunta que tengo que hacerme. ¿Puedo tener nuevas oportunidades en otros rubros? ¿Puedo migrar a otro rubro? ¿Se puede? Por ejemplo, tengo un amigo que tiene una fábrica de uniformes. Toda la vida le he hecho uniformes a empresas y empresas grandes y ahora está haciendo mascarillas y está haciendo trajes de bioseguridad. Ha migrado, al menos por el momento, y eso le está dando que comer y está manteniendo su fábrica. Luego tengo el ejemplo, por ejemplo, de una fábrica de perfumes que tenía mucho alcohol y en lugar de vender perfume está haciendo alcohol en gel. Entonces es una manera de reinventarse. En otros países, como en Venezuela, una de las fábricas de ron más conocidas está haciendo también alcohol en gel para venderle a la gente. Tenemos el caso, por ejemplo, de, ustedes no sé si han visto Platanitos, increíble. Platanitos, una tienda de zapatos y carteras, creo, que traía de China, ha migrado totalmente a productos, insumos para comida china oriental. Veintitantos locales, yo no sé si tengan éxito pues, en sí, pero veintitantos locales lo han migrado a productos. Uno va y compra el sillao, el tausí, la masa del guantán y todo ese tipo de cosas para preparar en casa el tema de comida oriental. No sé si va a dar un giro de 180 grados. El mismo San Antonio, la pastelería San Antonio, que tiene obviamente, empezó como pastelería y panadería, ya tenía la licencia y sacó inmediatamente la licencia de bodega y ahora es una bodega prácticamente. Por el momento, quizás cuando vuelva la atención a la mesa. Casandina, que ha sacado un plan de alquiler mensual para que la gente se mude al hotel como si fuera una casa y les dan comida, les dan todo, o sea, es como un alquiler mensual, como un departamento para llenar un poco la capacidad hotelera. Tenemos el ejemplo, sin mucha tecnología, de los autocines que están proliferando en el mundo, de los conciertos virtuales, o sea, es un poco reinventarse. El tema de los gimnasios, como están cerrados los gimnasios, muchos instructores han sacado sus apps, clases grupales, están vendiendo muchos aparatos para gimnasio en casa, máquinas para hacer bicicletas, para hacer spinning, estacionarias, o sea, hay que sacarle la vuelta a la adversidad, ¿no? Entonces, y los mismos dark kitchens son una reinvención de los formatos tradicionales, ¿ok? Entonces, y hay sectores que se han potenciado, o sea, el COVID nos ha dejado varias lecciones, por ejemplo, que tenemos que tener un sistema inmunológico alto, y eso se logra con una mejor alimentación. La gente está optando por lo sano, por lo orgánico, y ahí se despliegan muchas oportunidades, y oportunidades para hacer franquicias y obtener franquicias. Hacer ejercicio. La obesidad ya no es solamente un tema, estético. No, ya no puedes trabajar si tienes un grado mórbido o alto de obesidad. El tema del estrés, el tema del confinamiento. O sea, no se han dado cuenta que ahora el COVID nos ha confinado en la casa a los 3 espacios que teníamos antes independientes. El espacio de descanso era la casa, el de diversión era afuera, el de trabajo era afuera. Ahora los 3 están ahí, los 3 en un mismo lugar. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, tenemos que, obviamente, tener en cuenta eso. Tenemos que tener en cuenta la tecnología. El gran ganador del COVID ha sido el e-commerce. El gran ganador. Por no decir el único, el gran ganador, porque la gente ha empezado a acelerar estos procesos de compra. Antes las compras por internet eran el 20% de las compras en general que se hacían en el Perú.
Ahora se ha aumentado casi un 20% mensual, pero todavía hay un bajo nivel de compra. ¿Por qué? Porque la gente tiene temor a las compras por Internet. Hay una bancarización muy baja. Solamente el 38% de la población tiene una cuenta y ya no puedes debitar electrónicamente si no tienes cuenta. Entonces, el tema de la entrega es un problema también. Hay entrega tardía de los deliveries. Hay 20.000 quejas en Indecopi, lo que va del COVID, por entregas tardías o no entregas. Hay cierta desconfianza. Y hay que analizar como último punto al nuevo consumidor. El nuevo consumidor llamado COVID Shopper. Este COVID Shopper tiene nuevas características. Es un comprador que va a buscar el ahorro, las ofertas, está dispuesto a probar nuevas marcas. El tema de fidelidad, salvo algunos casos cuando tenga que comprar o medicinas o algunos alimentos con marcas, va a ser fiel por tema de seguridad, pero está dispuesto a probar nuevos canales también, buscar un valor agregado en los productos que compra. La canasta familiar misma ha variado, o sea, ya ahora el abarrote es el 50%, higiene el 30% y el 20% puede ser medicinas y salud en general, ¿no? Y este nuevo COVID Shopper va a valorar mucho la seguridad, la sanidad y todo el tema de la salubridad. Yo creo que nada, o sea, estos elementos les van a servir a ustedes y a todas las franquicias para replantear nuevos conceptos, porque tenemos que estar preparados para salir, no esperemos que ya se acabe o salga la vacuna y para salir, no, debemos estar en sus marcas listos y preparados con nuevos conceptos, y cuando uno va a comprar una franquicia, los franquiciantes tienen que haber adaptado sus conceptos. ¿Ok? Entonces, nada, simplemente eso, o sea, el COVID nos restringe físicamente, pero la mente no descansa y la mente tiene que estar abierta y atenta para crear, para reinventarse. Y ya saben, el mercado nunca se extingue, se puede agrandar, achicar como la energía, solo se transforma. El mercado y las ideas nunca se extinguen. Alejandro, yo creo que por ahí estamos con algunas preguntas. ¿Tú las haces? Hay tres preguntas. De Sabatec HZ. Se sabe que en nuestro país no hay un marco regulatorio para franquicias. ¿Qué entes son los que gestionan las franquicias en el Perú? Correcto. Bueno, en mi participación como fundador y presidente de la Cámara Peruana de Franquicias, hemos tratado hemos tratado de más o menos regular el mercado porque no hay una legislación. Solamente hay 21 países en el mundo que tienen legislación. Y en esta etapa de crecimiento de las franquicias, muchas veces, muchos autores dicen que no es necesaria una legislación, primero porque el número de empresas franquiciantes todavía no amerita, no hay muchos problemas, se puede decir algunos, pero no hay muchos problemas, y que muchos se han solucionado en temas de arbitraje, no han llegado a un tema judicial. Entonces dicen que no es necesaria una regulación en este momento. ¿Por qué? Porque una regulación a veces es disuasiva para que entren nuevos jugadores al mercado. Entonces, lo que hay es una cámara de franquicias que regula, mediante código de ética de todos sus asociados, el comportamiento para el ofrecimiento de franquicias en el mercado. En todo el mundo existen franquicias formales, es decir, que han desarrollado sus manuales operativos, que han hecho escenarios financieros reales, generando expectativas reales, serios, que tienen un marco jurídico, es decir, un buen contrato de franquicia, una estrategia de marketing interesante, han trabajado en una consultoría previa para lanzar un concepto. Pero también hay franquicias que se llaman en el mundo franquicias chatarra. Y al no estar regulado el mercado hay que tener mucho cuidado con aquellas empresas que ofrecen rentabilidades irreales, recuperaciones muy rápidas. Entonces tenemos que analizar bien. La Cámara Peruana de Franquicias, que es el único ente reconocido internacionalmente como regulador, tiene un código de ética para sus miembros. Y hay muchas empresas franquiciantes que no se inscriben precisamente porque no quieren pasar el filtro de la Cámara, que analiza, como le digo, los manuales, los escenarios, los contratos, y le da el visto bueno y las promociona a nivel nacional e internacional. Entonces, al no haber una regulación, lo más importante es asesorarse antes de firmar un contrato de franquicia con empresas consultoras, con gente que tiene experiencia para saber negociar los contratos de franquicia. Esa es la respuesta a la primera pregunta. Los amigos de Servimet Perú preguntan, en el Perú, dado la informalidad y la criollada,
¿Es seguro franquiciar un modelo exitoso de farmacia? ¿Es posible? ¿Cómo sería aplicable sin mucho riesgo? Ya, perfecto. Mira, nosotros tuvimos la experiencia de franquiciar una cadena, puedo decir el nombre, no hay problema, Mi Pharma, en su momento, hace muchos años, 5 o 6 años atrás, quizás más, y ellos tenían un modelo de franquicia, porque hay varios modelos, tipos de franquicia, que era una franquicia que se le llama por adhesión o absorción. ¿Qué significaba esto? Igual lo hicimos con otra empresa de estas playas de estacionamiento, que simplemente ellos ubicaban, Mi Pharma ubicaba una botica de barrio con una marca X de una señora farmacéutica, pero estaba muy bien ubicada y vendía bien, y le decía, en otras palabras, ¿no? Señora, usted no va a poder competir por el tema de economía de escala con el poder de compra que tenemos los laboratorios. Le ofrecemos que se adhiera a nuestro modelo, pero usted sigue trabajando. Si el local era propio, le decían, usted aporte local, nosotros le pagamos una cantidad, pero en cierta forma hacemos una franquicia asociativa donde usted usa nuestra marca, usa nuestros productos, va a tener mayor rentabilidad y usted trabaja acá y nos va a pagar una realía que está incluida en el producto que nosotros le vendamos a usted. Y muchas farmacias, al verse un poco con la posibilidad de no competir por el tema de economía de escala y compras, pues no es lo mismo que una señora farmacéutica vaya a comprar 20 cajas de Apronax que 20. El precio es diferente y no va a poder competir. Entonces, no le quedaba otra en muchos casos que adherirse, pero el esquema era bueno porque le ponían todo el branding, le pintaban el local, le ponían todo, no le cobraban nada, pero sí iban adheriendo ese local. Entonces, sí es posible un modelo de farmacias siempre y cuando puedan acceder a ser competitivos, porque hay cadenas de boticas que quieren crecer, no tienen el capital para ir abriendo locales, pueden ofrecer, siempre y cuando midan bien sus rentabilidades y puedan generar las economías de escala que permitan ganar al franquiciado y ganar al franquiciado. Yo sé que las farmacias tienen mucho, mucho margen, es por eso que el Perú es uno de los pocos países donde una cuadra pueden haber 4 o 5 cinco farmacias. Eso en otros conceptos no existe, se canibaliza y ninguno es rentable, pero en las farmacias eso se da para que vean el margen que tienen. Es posible que convivan una frente a la otra o varias frente a frente, ¿no? Entonces sí es posible franquiciar. Bien, Luis, pregunta Dulio Villa Asa, ERL. ¿Cómo está la ley sobre derechos de autor y cómo esto se vincula con las franquicias? Un breve comentario sobre No franquicias de te, no te pollo. copié bien, se cortó un poco la Sí. señal. ¿Cómo está la ley sobre derechos de autor y cómo esto se vincula con las franquicias? Una pregunta. Y la segunda, un breve comentario sobre franquicias de pollos a la brasa. Ya. Ok, bueno, lo del derecho los derechos de autor, hay muchos, por ejemplo, restaurantes que nos decían, oye, quiero registrar mi receta, pero muchas veces tú puedes registrar una receta como propiedad intelectual de una invención, pero no te sirve en la práctica de mucho, porque basta, y eso ha pasado con muchos restaurantes, basta que venga otro, altere un poco tu receta o le ponga otros ingredientes para que él también pueda registrarla. Y al final una causa o un lomo saltado que tú has registrado va a ser muy parecido y basta que tenga 2 ingredientes más o menos para que ya no sea una copia y no la puedas defender. ¿Ok? Entonces es complicado los derechos de autor, salvo que tengas un know-how, un diferenciado para una franquicia, un software, puedas registrar una máquina, esa es otra cosa. Pero los derechos de autor te dan en algunos casos patentes, que eso sí es registrable y eso sí es vendible, pero en el caso, por ejemplo, de las recetas en los restaurantes no es posible, por ejemplo, ¿no? Y en los nombres también tienes algunos nombres que no son posibles de registrar. Nosotros tenemos un cliente que es Estadio Fútbol Club, tú no puedes registrar la palabra estadio porque es un genérico, ¿no? Y así hay muchas marcas que no puedes registrar por ser genérico. Pero los derechos de autor sí, en el tema para licencia sí sirve, porque es una máquina, es un producto hecho con una determinada fórmula, eso sí es registrable. Pero en el caso de recetas, por ejemplo, no, ¿no? Y lo segundo era la pregunta de franquicias de pollos a la brasa. ¿Era en un comentario o era una pregunta específica, Alejandro, sobre Un pollos a breve, la brasa? un breve comentario sobre este tipo de franquicias. Ah, correcto, correcto, sí. Las franquicias de la pollos a la brasa tiene una ventaja intrínseca, que el pollo a la brasa es uno de los platos más vendidos en el Perú
y es transversal. Transversal porque se come en todas las clases sociales. Se estima que uno puede comer por lo menos 20, por cabeza, creo que por cápita, 20 kilos de pollo al año, o sea, es bastante. Es la carne más comida que hay, a diferencia de otros países. El pollo es la carne más comida por el peruano. Y el pollo a la brasa es un plato tradicional que tiene algo psicotrópico porque genera adicción y muchos de los platos extrañados en esta cuarentena, aparte del ceviche, ha sido el pollo a la brasa por encuesta, y en las franquicias de pollos a la brasa tienen una particularidad, que si tú no tienes un producto diferenciado, no te va a ir bien en tu franquicia. ¿Por qué? Porque la fórmula del pollo es importantísima. Nosotros franquiciamos una marca que se llama Don Tito, no sé si tú la conoces, bueno, tu audiencia debe conocerla bien, que empezó en San Borja, ahora tiene varios locales, y cuando nosotros hicimos los manuales de operación y venía la parte de manual de recetas, nosotros como consultores y nuestros consultores de procesos no tuvieron acceso a la fórmula. Esta fórmula seguía manteniéndose secreta y cuando se le otorga al franquiciado, tampoco se le da la fórmula. Se le daba, era un polvo, me acuerdo, que se mezclaba con agua y se embadurnaba el pollo y se dejaba remojar, pero no sabemos más. Pero al franquiciado no se le da la fórmula secreta. En algunos casos sí firmas un convenio de confidencialidad, pero normalmente tienes que tener un elemento diferenciado, es decir, un pollo diferenciado, porque si no lo tienes, nadie te va a comprar la franquicia. Prefiero contratar un pollo. Si tienes un pollo estándar, un local estándar y en general una experiencia de compra estándar, es muy difícil que te vaya bien en la franquicia. Las marcas de franquicias de pollos son porque tienen elementos diferenciados que hacen que la gente tenga una buena experiencia, ya sea por el sabor, por la salsa, por la atención, por el precio, por calidad-precio, pero que están en la mente del consumidor. Yo estoy seguro que si yo le pregunto a ustedes cuántas marcas se acuerdan, más de 12 no se acuerdan. Y hay más de 30.000 pollerías a la brasa en el Perú. Entonces, y ustedes se van a acordar máximo de 12 marcas. Y pregúntense por qué. Porque es buena la experiencia cuando voy, porque el delivery es bueno, porque el pollo es sabroso, porque es crocante, porque el pellejo es galleta, etcétera, etcétera. Pero para que un negocio de pollo a la brasa progrese, tiene que tener la suma de elementos diferenciadores. Porque no es solo, como era antes, el sabor del pollo, ayuda mucho, por supuesto, es principal, pero también si las papas son buenas, si el ají es bueno, si la presentación del plato es bueno, y si el baño está limpio, y si el estacionamiento es rápido, si la anfitriona me recibe con una sonrisa, si la cuenta viene rápido, toda esa experiencia de compra suma. Suma para que el concepto sea diferenciado, elemento importante en cualquier franquicia y más aún en los pollos a la brasa. Luis, nos quedan 3 minutos y tenemos Correcto. 3 preguntas. A ver si Dale, podríamos dale. responderlas. La primera, de Sí, Jay por Amador. supuesto, rápido. ¿Cuáles son los costos aproximados de franquicias internacionales y nacionales? Y si ¿Cuáles existe son alguna... qué? Perdón. ¿Cuáles son los costos aproximados de franquicias internacionales y nacionales? Y si existe alguna restricción para ser un franquiciante. Ya, bueno, cuando hablamos de costo y hablamos de derecho de entrada y hablamos de regalías, pero el franquiciado, aquel que compra la franquicia, tiene que primero ver que el derecho de entrada es un pago único y justo, porque ese know-how que yo no tenía acceso lo voy a tener y voy a tener una capacitación y me van a facilitar la vida porque me van a dar proveedores ya homologados, me van a decir dónde compro los equipos, dónde compro el mobiliario, dónde está el arquitecto que me va a hacer la obra, el decorador, o sea, me van a poner todo, me van a reducir el trabajo, me van a dar un software de repente donde registro mis operaciones y yo voy a reducir esa curva de riesgo. Por eso vale la franquicia. Ese derecho de entrada tiene que sumarse a la inversión inicial, alquileres, compra de equipamiento, compra de mobiliario, decoración y todos los rubros más para arrancar el negocio. ¿Ok? Entonces, el derecho de entrada se suma a esa inversión inicial de local, equipamiento, personal, decoración, etcétera, a todos esos rubros. Y eso tiene que significar, puede ser mucho, puede ser poco, porque a veces el derecho de entrada es poco, pero la inversión es mucha. Yo te puedo cobrar en promedio una franquicia nacional, el derecho de entrada está entre los 15 y 30.000 dólares. Más o menos es el promedio, que se paga una sola vez. Pero el negocio de la franquicia no está en ese único pago.
El negocio de la franquicia, para el franquiciante está en las regalías, que por 5 o 10 años te voy a morder mensualmente de tus ganancias, de tu facturación. Entonces, está bien, el derecho de entrada incrementa la inversión inicial y las regalías es morderte mensualmente. Muchas franquicias te cuestan, a veces pueden llegar el derecho de entrada a 100,000, 200,000 dólares. Tú dices, oye, qué caro. Claro, pero un negocio de 200,000, obviamente vas a tener que facturar 300,000 o 400,000 como factura, no sé, un San Antonio facturaba antes del COVID, o 400,000 dólares, o un Sarcleti en San Borja, que factura 1.400.000 más o menos mensual aproximadamente. Entonces, estamos hablando de que puede ser la inversión inicial fuerte, pero tu recuperación puede ser en 1 año y medio o 2 años. Entonces, hay que sopesar. Muchas veces suena mucho pagar por el derecho de entrada 30,000, 40,000, 50,000 dólares, pero tenemos que ver en cuánto tiempo se recupera. Claro, nosotros tenemos la idea, cuando a veces hablamos de franquicias, no, son para grandes empresas, no, 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 hay micro franquicias, hay franquicias que pueden costar con derecho de entrada e inversión inicial 15,000, 20,000 dólares, y en 1 año estás recuperando tu inversión. Pueden ser módulos en centros comerciales, que ahora optimizas el metro cuadrado, y muchas veces los módulos son más rentables que los locales grandes. Muchas veces nos hemos visto con esa realidad. Ahora que la optimización por metro cuadrado se vuelve vital, es importante tener en cuenta esto. Las microfranquicias. Hay muchas oportunidades de desarrollar microfranquicias con productos tradicionales como el emoliente, el anticucho. Ahí están muchas oportunidades para desarrollar conceptos que son en futuro franquiciables. Dale para la otra pregunta. Luis, voy a juntar las dos preguntas en una para que sea esta la última, ¿sí? Correcto. ¿Es probable, es posible franquiciar una óptica? ¿Qué requisitos se deben tener? ¿Es posible franquiciar una óptica? ¿Y qué requisitos se deben tener en el caso de ser posible? Y la otra es, ¿hay experiencias en el Perú respecto a agencias de viajes? Con eso terminamos. Correcto. Bueno, para franquiciar una óptica hay que tener buen ojo. Bueno, hay que tener, obviamente, las características de la franquicia, pero sí, tú sabes que las franquicias de óptica en los centros comerciales son de las más rentables. Por ejemplo, de los negocios más rentables son las ópticas. Siempre han sido negocios que, a pesar de que no son pues llamativos o espectaculares, son de mucha necesidad y tienen un componente de moda, sobre todo ahora y en el verano, ¿sí? Y son negocios muy rentables. Ya hay experiencias, ¿no?, de ópticas que se han franquiciado hace muchos años. No recuerdo el nombre de la primera que se franquició, pero ha sido el 2004, 2005. Luego está GMO, que es una franquicia española, la GMO, y hay varias acá que han venido de fuera. Y es posible, por supuesto, franquiciar porque tiene todos los elementos. Tiene una marca, marcas conocidas, si es conocida la óptica, tiene marca, tiene conocimiento, tiene proveedores, porque ya sea que el franquiciante, ya sea que los fabrique o los importe, tiene la posibilidad de distribuir. Y la franquicia se motiva muchas veces por esquemas distributivos. Y las regalías ya están en el producto. Es decir, yo compro los lentes y ahí me está recargando, ya no me cobra regalía mensual, sino en el producto que me vende, que importa o que fabrica, ¿no? Y luego la otra pregunta era de agencias de viajes. Sí, en el mundo hay muchas experiencias de franquicias de viajes. El Corte Inglés, por ejemplo, tiene muchas en varios países y aprovechan ese know-how, te dan un software. Muchas franquicias también son de agencia y son de módulos de captación. A veces uno puede tener la franquicia de un módulo de captación que puede estar, por ejemplo, en un centro comercial y simplemente capta a los clientes. Quien factura es la central, la agencia de viajes grande, pero tú comisionas por los clientes que captan, ¿no? Puede ser franquicias de captación o franquicias de la operación, o sea, de la agencia completa, que sí puede funcionar y funciona. Hay modelos de negocios en muchos países exitosos de franquicia. Luis, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu valioso aporte. Te dejamos el micro para que puedas despedirte de nuestra audiencia. Sí, yo quiero agradecer la paciencia de tus 86 participantes, que no les he visto lamentablemente la cara a todos, algunos, y veo que, bueno, algunos no se han dormido, los que están con cámara, y les agradezco por la hora y por la paciencia, y he tratado de ser un poquito dinámico y con ejemplos. Tú has ido a mis charlas y has visto las diapositivas, que muchas veces son
graciosas y mantienen la atención del público. Es difícil acá, es difícil porque acá yo sé que estoy hablándole a la gente y no veo a la gente, es complicado. Para mí, que tú has visto cómo me desempeño en el escenario, me parece más unipersonal que una charla, pero bueno, yo tengo que agradecerles a todos. Yo creo que ahora tienen una idea más clara de lo que es una franquicia y lo que en realidad representa. Y quiero, por último, agradecerles, aparte de ustedes, la paciencia, a Ale Guadalupe, que siempre se está reinventando, siempre está tratando de formar y de canalizar el esfuerzo de los empresarios peruanos. Y ya lo conozco muchos años en esta labor y nada, quiero agradecerte, Alex, por haberme invitado y a la orden para todos. También, si puedes tú dar mi contacto, mi correo, no sé, pasarles a ellos alguna información de mi empresa, Front Consulting, para hacer un pequeño 10 segundos. Nosotros operamos Front Consulting Perú, opera desde 2004. Hemos franquiciado como el 60% de las empresas peruanas de franquicia. Hemos traído muchas franquicias acá, comercializamos franquicias, tenemos oficinas en 21 países, interactuamos con muchas sinergias. O sea, si alguien quiere traer una franquicia, no sé, ahora de coach, de productos naturales, de todos los países, tenemos una oferta interesante en la época de COVID, franquicias en sectores que están creciendo, que tienen que ver con la belleza, con la moda, con la nutrición, con la ecología, con los servicios de seguridad, bioseguridad, tecnológicos. Entonces, estamos a la orden, entonces, para servirlos aquí en Front Consulting Perú. Gracias, Alex, y un saludo a todos. Muchísimas gracias, Luis. Un tema apasionante, sin duda, el de franquicias.